Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, ad haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam. Bendiciones. Bendiciones a todos los que nos ven en esta mañana. Somos el Ministerio Cristiano Ciudad de Refugio, transmitiéndole la palabra de nuestro Dios desde nuestro templo hasta su casa, para que estemos comunicados en el Espíritu. Les hacemos llegar la palabra, esa palabra de Dios que nos alimenta, que nos edifica y que nos guía en estos momentos difíciles que estamos atravesando la humanidad entera, donde no hemos quedado excluidos los hijos y las hijas de Dios, pero estamos esperando un milagro, un de repente de Dios. Estamos esperando ser sorprendidos por el amor y la misericordia de nuestro Señor. Reciban la bendición, reciban todo el cariño de Ciudad de Refugio. Que Dios les bendiga nuevamente. Les invito a abrir la palabra del Señor en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 15 al 20. La palabra de Dios nos dice así, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: andad como hijos de luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. El mensaje de esta mañana se titula: ¿qué debo hacer en estos tiempos malos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, sabemos todos, no es algo que ignoremos, que estamos viviendo los últimos tiempos, y tal y como Yeshua nos dijo, estos últimos tiempos que viviríamos sobre la tierra serían malos y serían peligrosos, y nosotros debemos de estar orientados, debemos de conocer ampliamente la palabra de Dios para saber qué rumbo tomar y qué hacer, a dónde refugiarnos en estos tiempos en que la maldad aumentó y se multiplica cada día, y asimismo el peligro. Cuando nosotros vivimos en una zona de huracanes, o vivimos como en Managua, en una zona sísmica, o vivimos en zona de guerra, todos los hogares, absolutamente todos, deben de tener un lugar de refugio. Deben de tener un lugar a donde escapar en tiempo de emergencia. Y ese lugar lo tenemos que tener señalado, lo tiene que conocer toda la familia. Tenemos que tener ruta de evacuación y debe de estar bien preparado, para que en cualquier momento nosotros podamos utilizarlo y sea un verdadero escondite, sea un verdadero refugio a donde nosotros escondernos en cualquier necesidad. Cuando no tenemos ese refugio, pues perecemos, porque hay un terremoto y no sabemos a dónde escondernos, dónde pararnos, no tenemos rutas de escape, no sabemos dónde hay esto, lo otro que pueda caernos encima, etcétera, etcétera, igual en un tiempo de bombardeo. Pero el Señor nos dice a nosotros que en estos tiempos difíciles en que estamos atravesando la humanidad entera, nosotros tenemos primero una ruta de escape, que es Yeshua, nuestro amado Mesías, nuestro Salvador. Él vino a señalarnos la ruta de escape y a guiarnos por ese camino, la cual ahora nos está conduciendo el Espíritu Santo para que podamos llegar al cielo. Pero tenemos que tener
ese lugar de refugio y tenemos que tenerlo bien identificado porque estos tiempos tan malos que estamos viviendo, tenemos que correr constantemente a refugiarnos en ese lugar. Los hijos de Dios no podemos ignorar ni podemos carecer de ese lugar de refugio. Tenemos que tenerlo bien señalado. Y para no equivocarnos, hay personas de que cuando le vienen los problemas a su vida, cuando viene una situación difícil, acuden a un lugar equivocado de refugio. Acuden a refugiarse con personas equivocadas. Muchos acuden a un centro de perdición a tomar licor para olvidar las penas, etcétera, etcétera. Ese no es un lugar de refugio. Ese no es un lugar donde nosotros podamos encontrar respuesta a nuestro problema. Siempre tenemos que encontrar un lugar donde nosotros estemos seguros. ¿Y a dónde debemos de correr los hijos de Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer en estos tiempos malos, en estos tiempos peligrosos y difíciles que constantemente tenemos que estar corriendo por una u otra razón, pero tenemos que buscar nuestro refugio? Los hijos de Dios sabemos que Dios es nuestro refugio y que en cualquier necesidad, en cualquier tiempo, en cualquier tribulación, ya sea por un problema familiar, por un problema económico, por un problema de salud, por la muerte, por enfermedad, por escasez, por lo que estemos atravesando, sabemos a dónde correr, a dónde suplicar, a dónde implorar misericordia y ayuda y encontrar ayuda en el momento oportuno en que la estamos necesitando. Sabemos que Dios es nuestro escondite y es nuestro refugio. Él es nuestra protección en todo momento. Les invito a abrir la palabra del Señor en el Salmo 71, versículo 3, y la palabra de Dios nos dice así: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dice aquí el salmista: sé para mí una roca de refugio. Oh, Yahweh, Yahweh es nuestro refugio. Él es nuestra roca inconmovible, la roca de nuestro refugio, a donde recurrimos constantemente los que creemos en Él, los que sabemos de que Él no nos va a abandonar nunca, que siempre Él estará dispuesto a abrirnos las puertas cuando venimos a pedir auxilio. Pero dice: tú has dado mandamiento para salvarnos. No solamente Él abre las puertas para refugiarnos, sino que nos dice qué debemos de hacer en el día malo, en el día difícil, qué tenemos que hacer, cuál debe de ser nuestra actitud y cómo es que nosotros debemos de correr a ese lugar sin que nada nos detenga. Pues bien, ahorita lo que estamos atravesando en este momento malo, en este momento en que la humanidad entera está siendo fuertemente atacada por este virus que está matando a miles de personas y que no se sacia, que diario mata a nuevas y que quiere matarnos a nosotros también. Y entonces, ¿qué hacemos? Este día malo. Pero Dios nos ha dado instrucción. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un mandamiento. Que Dios nos ha dado un mandamiento para que logremos escapar, para que salgamos de esta situación. Pues hemos oído nosotros cuando inició esta pandemia y en aquella intención de detener el avance, la multiplicación de los casos de contagio, pues se nos dijo a la humanidad entera que teníamos que encerrarnos en nuestras casas y tomar una serie de medidas que nos ayudarían mucho para conservar nuestra vida, para no ser alcanzados por este virus mortal. Y muchos pues se han encerrado en sus hogares, pero no es solamente encerrarnos en los hogares. Esas son las orientaciones que el sistema de salud mundial nos dio. Pero solo encerrarnos en la casa
no nos dice nada, no nos ayuda mucho, solamente encerrarnos. Desde el comienzo, que comenzó esta pandemia, Dios, que nunca nos deja a la deriva, que es un buen padre, nos está hablando y nos está diciendo qué debemos de hacer en este tiempo de gran dificultad. Y Él nos dijo, vayámonos a Éxodo capítulo 12, versículo 3. Él nos dijo que teníamos que hacer. Muchos, si ya sabemos, dice que nos quedemos en casa y que pongamos la señal de la sangre del Cordero en nuestra casa. Pero eso no es todo. El Señor nos dijo, vayamos y leamos en el versículo 3, Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Desde el comienzo Dios nos dijo a nosotros, cada familia debe tener un cordero y sacrificar ese cordero y poner la sangre en los dinteles de la puerta para que cuando el espíritu de muerte vea la señal, no entre a nuestra casa, no toque a ninguno de los nuestros y pase de paso, salte nuestra casa, que eso es lo que significa Pascua. Y así el enemigo no podrá matarnos, no podrá tocarnos. Y entonces corrió todo el mundo a encerrarse a sus hogares, y los cristianos y no cristianos a encerrarse en sus hogares. Pero sucedió algo. Muchos se encerraron, pero no leyeron el versículo 3. Se encerraron, antes de encerrarse en sus hogares, salieron corriendo al súper a hacer compras de provisión, a comprar alimentos, a comprar agua, a comprar medicinas, a otros que no son cristianos, y cuidado por ahí, algún cristiano, a comprar cerveza, a comprar en cantidades industriales papel higiénico, no sé por qué, pero se prepararon en todo esto y cerraron sus puertas. Pero se les olvidó el versículo 3 de Éxodo 12, donde el Señor dice, cada familia debe tener un cordero. Se encerraron sin el cordero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El encerramiento no ha traído paz. El encerramiento no ha traído seguridad. El encerramiento no nos ha evitado la escasez, no nos ha evitado los problemas familiares. Cuando estamos encerrados demasiado tiempo, todos en un solo espacio, pues tendemos a ponernos enojados, molestos, hostiles, y nos damos cuenta que hay cantidad de hogares que están teniendo problemas, que hay muchos roces porque el encierro a uno le afecta los nervios. Y pasamos comiendo, hemos ganado ¿cuánto peso? Hemos ganado de más. Entonces vemos que hay escasez, otros hermanos han perdido sus empleos y están atravesando ya situaciones difíciles, pero nosotros estamos refugiados. Nosotros tenemos un lugar a donde acudir en cualquier día malo. Leíamos en la palabra de Dios y Dios nos dio instrucciones, qué es lo que debemos de hacer, y el Señor nos dijo, ustedes tienen que tener un cordero por familia. No es solamente el encierro, no es solamente estar allí con toda la provisión, el cordero. Sin el cordero nosotros no somos nada. Sin el cordero no hay seguridad. Sin el cordero nosotros no tenemos vida espiritual. Sin el cordero pasó lo que le está pasando a cantidades de cristianos que perdieron la visión, que se apagaron, que se enfriaron, que ya no tienen ninguna relación con Dios. ¿Por qué? Porque no tenían el cordero, porque se encerraron sin el cordero. Y entonces no es un escondite. Lo que estamos ahí es a saber, esperando que pase el COVID, si acaso no nos llega. Hay personas que están muriendo aún estando encerradas y dicen, ¿cómo nos llegó el COVID si estábamos encerrados? Si no salíamos a ninguna parte. Alguien lo llevó, alguien tuvo que haberlo llevado. Porque si no tenemos la señal de la sangre de ese cordero, pues no vamos a tener protección contra todo mal. Y es que unas puertas cerradas
no son suficientes para librarnos de todo el mal, de toda la maldad que está reinando en el mundo y de ese espíritu de muerte que anda en las calles, en todo el mundo. Y no solamente por el COVID, está matando a las personas de diferentes maneras. Todos los días tenemos que lamentar pérdidas de seres queridos, de seres que amamos, que vamos a extrañar enormemente. Porque no murieron por el COVID, murieron por otra causa, pero diario están muriendo amistades, hermanos, familiares. El espíritu de muerte anda buscando cómo matarnos, no importa de la manera que sea. Su misión es exterminarnos. Y nosotros tenemos que estar entonces escondidos en Dios, refugiados, pero con el Cordero para no ser contagiados por este virus. Y estamos cuidándonos. Y está bien que nos cuidemos. Y entonces tenemos mascarillas. Somos muy cuidadosos con nuestras mascarillas. Tenemos guantes, aquí tenemos alcohol gel, mascarilla, guantes. Muchos tienen su pantalla vinílica. Lavándose las manos frecuentemente, manteniendo el distanciamiento social. Estando en la casa encerrados, aunque hay algunos lastimosamente que tienen que salir de sus hogares a trabajar todos los días, a buscar el sustento diario, porque no pueden quedarse encerrados en una cuarentena y entonces bajo el riesgo de su vida tienen que salir a buscar alimento y oramos por ellos para que Dios los libre y los guarde, porque tienen que estar saliendo a las calles que están contaminadas con este virus. Pero todos estamos igual, cuidando esta vida que tenemos porque es muy valiosa y solo tenemos una. Nosotros no tenemos 2 vidas, ni somos gatos, no tenemos 7 vidas. Tenemos que cuidarla muy bien y tenemos que ser muy esmerados con ella. Pero en ese cuidado de esta vida se nos olvida cuidar nuestra alma. También le recordamos que tenemos solamente un alma. Y que esta alma será juzgada. Que si esta alma muere sin Cristo, no tendrá lugar en el cielo. Que esta alma tiene que vivir para Cristo y morir con Cristo, para que pueda gozar de toda la eternidad en el cielo, al lado de nuestro amado Creador. Pero en este constante cuidar de la vida, de no ser contagiados, a muchos se les está olvidando cuidar el alma, sobre todo cuando nos hemos escondido y se nos olvidó llevar el Cordero con nosotros. El Cordero por cada familia. Nosotros tenemos que cuidar el alma con un esmero total. Porque como les decía, esta alma es eterna. Y lamentaríamos para toda la eternidad el haber sido descuidados, peor en estos momentos anunciados, y con todas las estrategias y recomendaciones que Dios nos ha dado para que podamos librarnos de todas las maldades, para que podamos librarnos de todos los peligros y no hacerlo y al final terminar perdiendo nuestra alma y que termine en un lugar de tormento, pues sería para que lo lamentemos eternamente. Pero así como cuidamos nuestra vida para que no se nos contagie con este virus mortal, así también tenemos que cuidar nuestra alma para que no se nos contagie con el virus del pecado y con el virus que está afectando a la mayoría de las personas cristianas que están bajo cuarentena, que no están cuidando de no ser contagiadas por el virus del desánimo, por el virus de la indiferencia, por el virus de la frialdad. Y estamos mirando cantidad de cristianos apagados, cantidad de cristianos fríos, que ya descuidaron su relación con Dios, que ya no sabemos qué se hicieron, que ya no sabemos si siguen con el pacto o tiraron por la borda el pacto. ¿Qué está sucediendo? Cuando nosotros no cuidamos nuestra alma, eso inmediatamente se refleja en nuestra actitud. No podemos aparentar que somos ungidos. La unción se nota.
El enfriamiento también se nota. Y cuando nosotros cuidamos solamente la vida, lo que es mortal, la vida, cuando solo nos dedicamos a cuidar la vida y no nos dedicamos a cuidar el alma, estamos corriendo un grave peligro. Y eso es lo que hoy queremos, que tomemos en cuenta que tenemos un alma, que tomemos en cuenta de que tenemos que trabajar por esta alma. Y así como cuidamos de tener mascarilla, de tener guantes, de tener la pantalla de acetato, de tener alcohol gel, de lavarnos las manos, de no abrazarnos, etcétera, etcétera. Asimismo, estar pendientes de nuestra vida de oración. Asimismo, estar pendientes del estudio bíblico. Estar pendientes de hacer un ayuno a la semana. Asimismo, estar pendientes de estar comunicados. Porque somos carbones encendidos. Si usted agarra un carbón encendido y lo saca del fuego y lo pone aparte, ese carbón se va a apagar. Y como hemos salido del altar de Dios, donde está el fuego encendido, y salimos pero muy encendidos, y al salirnos y no cuidar nuestra alma, y no cuidar nuestra oración, no cuidar nuestra vida cristiana, pues muchos se han apagado. Y lamentablemente vemos que muchos cristianos están teniendo problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, porque descuidaron su alma y su alma se contagió. Su alma se contagió y está agonizando espiritualmente. Hay cristianos que necesitan nuevamente el aire, el soplo del Espíritu Santo sobre sus vidas, sobre sus pulmones, para que vuelvan a respirar el aire del cielo, el aire que nos provoca alegría, que nos provoca gozo, que nos trae salvación, para que podamos volver a respirar el aire de la vida eterna. Hashem tiene suficientes respiradores para todo su pueblo. Él no tiene contados los respiradores en los hospitales. Él tiene suficiente en el hospital del Espíritu Santo para todos los que acudamos a Él, que digamos: Hashem, me contagié, me atrapó el virus del desánimo, me atrapó el virus de la indiferencia, me atrapó el virus, aún el coronavirus me atrapó, Hashem. Yo sé que tú puedes soplar sobre mi vida. Yo sé que tú me puedes conectar a tu respirador. Yo sé que el Espíritu Santo puede soplar sobre mis bronquios, sobre mis pulmones, sobre mi vida. Así como sopló sobre Yeshua cuando tenía 3 días de estar en aquella tumba, de haber entregado su vida por causa de nuestros pecados. Y ahí llegó el Espíritu Santo a soplar aliento de vida sobre él y lo resucitó. Hoy puede volver a hacerlo. Yahweh puede volver a hacerlo. Puede soplar sobre tu vida. No importa cuál sea la contaminación, el contagio que has adquirido, si es espiritual o si es la enfermedad mortal que anda cabalgando en todas las calles. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de refugiarnos. Dice la palabra en el Salmo 91. Tú nos das las instrucciones que tenemos que hacer en tiempos difíciles, cómo refugiarnos en ti para que salvemos nuestra vida. Necesitamos regresar otra vez al fuego del Espíritu Santo. Necesitamos conectarnos de regreso al respirador de Dios. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos mantiene la llave del oxígeno abierta para que continuemos con vida, aun cuando muchos están muriendo. Nosotros estamos vivos, gracias a Dios, Baruch Hashem, estamos vivos. No nos ha tocado, no nos ha alcanzado el mal. Pero tenemos que ser agradecidos, tenemos que darle gracias a Dios cada día al abrir los ojos. Gracias, Señor, que el lazo del cazador no me ha atrapado. Que aunque el enemigo me tenga en la mira, tú no has permitido que él me dispare y me dispare de muerte. Pero si ya nos contagiamos,
física o espiritualmente a causa de nuestro descuido, este es tiempo de buscar a Dios. Este es tiempo de regresar a Él y pedirle ayuda. Y algo que a mí me impacta fue lo que sucedió en Europa. Y no sé si en América Latina tomaron las mismas medidas. Pero cuando una persona llegaba contagiada por el COVID-19 y ya pasaba de los 50 y tantos años, simplemente preferían darle atención a los jóvenes y a los viejos los dejaban morir. Es lamentable, es triste. Eso nos conmueve enormemente. ¿Cómo dejar morir a las personas que fueron los que pusieron los fundamentos en la sociedad? Los que los jóvenes están viviendo es por causa del sacrificio, del trabajo, del ejemplo, de todo lo que dieron esos viejos. Y a la hora que necesitaron ayuda, a la hora de que no les iban a regalar nada, porque durante todos tus años de servicio, de trabajo, estás cotizando para que cuando llegues a los 60 años tengas una pensión. A veces no es digna, pero tenés una pensión. Y sintieron que les estaban haciendo un favor, que eran una carga, que les estaban regalando el medicamento, y decidieron conectar solamente a los jóvenes y a los viejos, dejarles morir. Pues cuando nosotros venimos contaminados, ya sea del COVID-19 o ya sea de alguna enfermedad espiritual que nos contagió el alma, el Señor nunca nos va a decir cuántos años tenés. Si estás viejo no podés entrar. Dios no hace acepción de personas. Dios nos recibe viejos y jóvenes. Dios nos recibe a todos, seamos niños, seamos de la edad que sea. A Él no le importa la edad que tenemos, para Él todos somos valiosos. Todos merecemos morir. Nadie puede decir, este tiene que morirse, el otro tiene que vivir. Eso solamente al Creador le compete hacerlo. Y cuando venimos ante Él, entonces Él nos ofrece aire fresco, oxigenar nuestros pulmones para que volvamos nuevamente al camino de vida, para que recuperemos nuevamente el deseo de vivir, para que tengamos la visión que ya habíamos perdido. ¿A causa de qué? A causa de habernos encerrado sin el Cordero. Encerrados sin el Cordero fue la peor locura que pudieron cometer muchas personas y hoy están pagando consecuencias. Pero el Señor nos está diciendo, yo puedo conectarte nuevamente. Yo tengo suficiente oxígeno para oxigenar tus pulmones y que regreses a la vida. Nosotros no podemos estar contagiados por la indiferencia, por la frialdad, por el desánimo. Tenemos que estar encendidos, apasionados. Tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios, suplicándole, Abba, permite que pronto podamos regresar a tu casa, que podamos reunirnos y adorarte y servirte y trabajar para tu reino. Ayúdanos, Abba, ayúdanos a salir de esta situación. Y entonces Él nos va a ayudar. Dice el Salmo 91 que nosotros debemos de estar conectados a Él, que nosotros debemos de estar conectados en todas las cosas del reino. Y uno de los asuntos del reino es la iglesia de Jesucristo. Y muchos se han desconectado de la iglesia. Muchos han perdido el interés por la iglesia, por esta obra que costó la vida y la sangre de nuestro amado Yeshua. No podemos nosotros tener un desapego a lo que costó tan caro a la iglesia de Jesucristo, a entre nosotros que somos la verdadera iglesia. No estamos comunicados, no sabemos cómo está el resto de hermanos. Y por lo tanto, entonces lo que estamos es escondidos en un lugar esperando que pase esta tormenta y a ver si cuando pase logramos estar vivos. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Eso no es lo que Dios nos demanda. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 91, del versículo 3, dice el Señor así:
morando bajo la sombra del Omnipotente. 91 versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Cuando nosotros, el que habita al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, nos hace una promesa el Padre. Dice, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuál es la peste destructora? ¿Qué peste está mirando usted a su alrededor? ¿Qué peste mira usted en las noticias? ¿Qué peste mira usted cuando abre la puerta de su casa? ¿Qué peste oye usted cuando se mete a su Facebook, cuando chatea en WhatsApp? ¿Qué es lo que oye? El COVID es la peste destructora que está matando a miles y miles de personas. Pero dice el Señor, si estás escondido en mi presencia, yo te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. Leamos el versículo 5. Dice, y no temerás al terror nocturno, ni a saeta que huele de día. Versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estaremos seguros, no temeremos a ningún terror nocturno. En la noche estaremos seguros, en la mañana estaremos seguros, en la oscuridad y en la mortandad que en medio del día anda destruyendo. Gracias a Dios no lo hemos visto con nuestros ojos, pero otros hermanos sí, que va una persona al supermercado o a cualquier parte y cae muerta. En medio del día, a la luz del día, allí lo mató. La peste destructora lo alcanzó y lo mató. Y nosotros estamos sanos, nosotros estamos salvos. Dice el Señor, porque si estás escondido en mí, no te va a alcanzar el lazo del cazador. Podrán caer 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti no te va a tocar porque tú estás refugiado en mí, porque tú estás escondido en tu casa con un cordero. ¿Y cuál es ese cordero? Ese cordero es nada más y nada menos que el unigénito Hijo de Dios, el que Él dio para el perdón de nuestros pecados, el que Él sacrificó para que nosotros nos reconciliáramos con Él y tuviéramos entrada al cielo, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, para inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Ese es el Cordero, que la señal de su sangre impide que el espíritu de muerte toque nuestra vida, toque nuestra familia, toque nuestra casa, que no pueda pasar, porque está la señal de su sangre que tiene poder y no permite que nada se acerque a destruirnos. Y aunque muchos estén muriendo, cuando estamos encerrados con el Cordero, cuando su sangre nos protege, no temeremos, estaremos seguros. Pero dice el Señor, ese Cordero tiene que ser sin defecto, sin defecto. Y a veces nosotros agarramos cualquier cordero. Nosotros tenemos que agarrar el cordero que proveyó Dios. Ese cordero es el que nosotros tenemos que agarrar. No cualquier cordero. Cuando tenemos cualquier cordero, cualquier cosa en la que nosotros estamos confiando, eso no nos resuelve. Eso no nos garantiza seguridad. Eso no nos protege. Necesitamos el Cordero de Dios. El Cordero sin defecto. Con Él tenemos que estar encerrados porque solamente en Él hay protección. Nosotros hoy necesitamos tomar conciencia y examinar cómo fue que nos encerramos en la casa. ¿Qué fue lo que pasó? Hay matrimonios que ya están a punto de divorciarse. Y que aquí no ha habido una cuarentena así encerrada como la que ha habido en otros países, como la que ha habido en Europa. Aquí unos poquitos días, unos ratitos ahí encerrados y ya no nos queremos ver. Y a muchos matrimonios se están matando. Y están desesperados porque esto pase para agarrar cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque se encerraron sin el Cordero. Porque si se hubieran encerrado con el Cordero, entonces la paz de Yeshua estaría en medio de ellos.
La paz estaría llenando nuestros corazones. Estaríamos todos juntos y en armonía. No estaríamos matándonos. No estaríamos en ese pleito. ¿Por qué estamos en esa situación? No estaríamos nosotros en escasez. Cuando Yeshua está en una casa, dice la palabra, y yo la creo. Yo la creo porque la he vivido. Dice el Señor que la harina no se va a escasear, que el aceite no se va a escasear, que el pan no se va a escasear, que siempre tendremos para comer, siempre habrá alimento en nuestra mesa, lo dice el Señor. Y yo lo creo, porque yo lo he visto, porque yo lo he vivido. Cuando siento que ya no hay, entonces llega la provisión. ¿Y de dónde llega? Del cielo. Del cielo llega porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector, Él tiene cuidado de nosotros. Por eso nosotros tenemos que decirle, Abba, necesitamos que tomes control de nuestra vida. Necesitamos que tomes control de nuestra familia. Necesitamos, mi Dios, que podamos abrir los ojos y darnos cuenta. Si a lo mejor no fue con un cordero que nos encerramos, a lo mejor fue con un peligüey. ¿Qué tiene que ver un peligüey con un cordero? Pero si es que si estuviéramos encerrados con el Cordero de Dios, otro gallo nos estuviera cantando, no estuviera el pueblo de Dios apagado, no estuviera el pueblo de Dios indiferente, no hubiera tanta deserción, tanto abandono de pacto, tanto cristiano contaminado espiritual y físicamente. Pero si nos encerramos con cualquier cosa que creímos que era el Cordero de Dios, estamos en peligro. No entendimos entonces la orden de Dios. Sí, nos preocupamos por las cosas físicas, por la mascarilla. Cuando vamos a salir a la calle, nos regresamos inmediatamente. ¿Qué te pasó? Mi mascarilla. No llevo la mascarilla. Así también deberíamos de regresarnos y decir, ¿qué te pasó? Es que no he orado, no he dicho, Abba, guarda mi salida y mi entrada, que cuando yo salga por esa puerta no me cautive el enemigo, no me toque, no me alcance el lazo del cazador ni la peste destructora. No salimos, pero como ya voy con una mascarilla, ya voy seguro, ya voy segura. Eso no nos protege, eso no nos da vida eterna, eso no te protege el alma. Eso protege esta morada terrenal, el cuerpo. Pero cuidemos más lo eterno. Cuidemos más lo que va a pasar a juicio en el día del juicio del trono blanco. Abba, libéranos de la muerte. Abba, danos sabiduría, inteligencia. Que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Danos deseos, anhelos de regresar a tu casa, Abba. Hay personas pero nunca preguntan, ¿no le ha dicho el Señor cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo vamos a regresar a nuestro hogar, a la casa de nuestro Padre? No preguntan. Es más, saben que aquí se paga renta, se paga agua, se paga luz, porque los recibos vienen, aunque no estemos aquí los recibos vienen. ¿Y usted cómo cree? ¿Se ha preguntado cómo hago para pagar todo esto? ¿Se ha preguntado? Y yo no vivo de la iglesia, yo no recibo salario, así que no pueden decir, pastores, ladrones, vayan a trabajar. Yo trabajo. Mi esposo trabaja, no vivimos de la obra. Amén. Así que para los que no nos conocen les hacemos la aclaración. No recibimos salario. Pero estamos asumiendo todos los gastos y buscando por aquí y por allá la provisión de Dios para asumir todos estos gastos. ¿Y a dónde está el pueblo de Dios? ¿A dónde está el pueblo de Dios
que está encargado del sostenimiento de su obra. Es tiempo de decir, Padre, necesitamos volver a involucrarnos en todas tus actividades. Padre, necesitamos regresar para servirte y para volver a nuestras actividades sin ningún temor. Para volver a nuestros negocios, a nuestros trabajos, sin ningún temor. Queremos volver a la normalidad de la vida. Abba, ayúdanos. Ayúdanos, Abba. Mira que mucho pueblo se está perdiendo. Mira que muchas almas se han contagiado por el virus del pecado. Muchas almas ya no pueden respirar. Muchas almas tienen afectados sus pulmones espirituales. Ya no pueden, necesitan el soplo de tu Espíritu Santo que sople nuevamente sobre ellos. Necesitan una intubación, una conexión, Señor. Que tú soples, que los conectes a tus respiradores y que derrames sobre ellos, derrames el oxígeno del cielo, del reino, y que ellos puedan respirar nuevamente porque se enfermaron, se contagiaron con el virus del pecado, de la indiferencia, del enfriamiento. Y es necesario, mi Dios, que tú los sanes. Es necesario que tú nos ayudes. Hoy nosotros estamos aquí, Señor, hablándole a tu pueblo para que tomen conciencia e intercediendo por aquellos que tienen cauterizada la conciencia y no se dan cuenta que están muriendo. No se dan cuenta, Señor, que hace rato perdieron el aire de la salvación, el gozo de la salvación, y que están enfermos de muerte. También hay enfermos físicos, que fueron alcanzados por esta plaga. Te damos gracias, mi Dios, por todos aquellos de Ciudad de Refugio que fueron alcanzados por esta plaga y que hoy pueden testificar que se habían escondido con el cordero, que tenían el cordero en su casa, y cuando atrevidamente entró el destructor, el cordero lo sacó. El cordero lo sacó de la casa y le dijo, suelta a mi ungido, suelta a mi ungida. Y Baruch Hashem, somos testigos del poder del Cordero de Dios. Cuando regresemos, oiremos los testimonios vivientes de hermanos y hermanas de Ciudad de Refugio que fueron atacados por el COVID-19 y que perdieron la batalla. El COVID perdió la batalla. El que se encierra con el Cordero va a vencer siempre. El que está conectado al respirador del Espíritu Santo tendrá vida siempre. Por eso el Padre dijo, enciérrate en tu casa. La Organización Mundial de Salud dijo, enciérrate en tu casa y garantiza todo esto. Está bueno, perfecto. Esto nos ayuda mucho. Pero no nos salva. Nos salva el Cordero. La Organización Mundial de Salud dio las recomendaciones al mundo. Recomendaciones para proteger la carne, pero para proteger el espíritu y el alma, las dio el Creador. Y dijo, enciérrese en su casa y cada familia con un cordero. Con un cordero sin defecto. Estar encerrado sin un cordero es estar esperando la muerte. Es no tener seguridad ni protección de nada. Pero hacer las cosas bajo las instrucciones del Creador del universo es estar preparado para la victoria en todo momento. Podrás ser atacado, pero siempre
Dios nos sacará a la victoria. Este es tiempo de buscar al Cordero. Es tiempo de buscar la sangre que lava, que limpia, que nos perdona de pecado, que nos permite el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios, que nos da el privilegio de ser inscritos en el libro de la vida. Y se te ha encerrado en tu casa y no sabías, nunca leíste Éxodo 12:3, te saltaste hasta el 10. Solo la señal de la sangre del Cordero, no. Primero tenías que tener el Cordero para tener la sangre. Si te saltaste el versículo 3, es tiempo ahora de regresar y de buscar el Cordero. De buscar el Cordero de Dios que quita los pecados, que nos lava, que nos sana, que nos salva, que nos libra de todo mal, que nos protege en los días malos y que nos indica qué debemos de hacer en estos días malos y a dónde podemos refugiarnos mientras dura toda esta pandemia, mientras toda esta peste destructora y esta mortandad que se mueve en el día es capturada por el Creador del universo. Mientras ese día llega, como nosotros estamos escondidos con el Cordero, estamos teniendo cuidado del alma. Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, es tiempo de orar. Es tiempo de leer la palabra. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de interceder los unos por los otros. Es tiempo de exhortarnos, de animarnos. Dice la palabra de Dios en el Éxodo 12, versículo 4, que si nos sobra cordero, regálale al vecino. Dale de tu cordero al vecino. Yo sé que siempre te va a sobrar cordero. Porque este cordero es tan grande. Porque este cordero alcanza para todos. Le ha ofrecido tu ayuda, tu palabra de aliento, tu palabra de ánimo, tu palabra de exhortación a tu vecino, a tu hermano, a tu hermana, biológicos o tus hermanos en Cristo. ¿Les has ofrecido el Cordero? Si tienes el Cordero, quieres que todos lo tengan también. Y hoy podemos ver que si algo nos ha mantenido encendidos, que si algo nos ha hecho mantener viva la fe y la esperanza en medio de esta situación difícil, sin desanimarnos, es porque el Cordero de Dios está con nosotros. Y si sientes que estás desanimado, que quieres tirar la toalla, revisa tu cordero. No fue un cordero el que metiste a tu casa. El cordero jamás va a permitir que nos contagiemos por el virus del desánimo. El cordero jamás va a permitir que perdamos el gozo y la paz. Por eso Dios dijo que nos escondiéramos con el cordero, porque sabía que los tiempos que nos está tocando vivir, estos últimos tiempos, son peligrosos y son malos. Son altamente malos. Pero hoy nosotros podemos decir, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Yo confiaré en ti, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi roca fuerte, porque tú me llamaste y me dijiste que si habito bajo tu sombra, tú serás mi castillo.
Tú me abrigarás con tus alas. Y necesitamos ese abrigo. Hoy necesitamos ese abrigo. Hoy necesitamos tu ayuda. Tu pueblo necesita tu ayuda. Señor, socórrenos. Auxílianos. Que tu Espíritu Santo llegue allí a ese hogar donde se encerraron y no llevaron el cordero. No llevaron nada, solamente cerraron las puertas. Y otros se encerraron, pero lo que llevaron no fue un cordero. Quizás llevaron una estatua, quizás llevaron un falso Dios, pero hoy te suplicamos que libres, que guardes a tu pueblo comprado con la sangre de tu cordero, y a todos aquellos que aún no han sido alcanzados, pero que son ovejas de salvación, pero que son aquellos que tú has dicho que estarán un día en el cielo contemplando tu rostro. Te pedimos, Abba, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Abba, que tu cordero nos libre de todo mal. Que tu cordero nos siga enseñando los mandamientos para salvarnos. Abba, en el nombre de Yeshua, sigue hablándole a tu pueblo. Sabemos que estamos cerca de terminar esta situación. Sabemos que por tu misericordia y tus bondades muchos no han sido alcanzados por esta plaga destructora. Te pedimos que nos guardes en completa paz y que sigamos refugiados en ti y que no nos salgamos de ahí, Señor. En el nombre de Yeshua, guárdanos, Abba, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Que Hashem te bendiga, que la palabra de Dios haga el efecto para la cual Él la envió y que no regrese a Él vacía, sino que te llegue a la profundidad de tu corazón y te haga entender que necesitamos un encierro con el Cordero de Dios, el Cordero que nos lava y nos limpia y nos libra de todo mal. Hashem te guarde. Shalom. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén, y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén, y todos cantan aleluya, e Israel